Bienvenidos al módulo 5 de los videos de capacitación de la Asociación de Fabricantes de Estuco. Este es el último módulo para los emplastadores. Al finalizar, usted podrá tomar un examen escrito y al aprobar el examen recibir un certificado de finalización. En este módulo cubriremos la capa de acabado de estuco. También veremos la base y materiales de malla utilizados en sistemas de supresión de grietas. Este módulo también cubrirá los moldes de espuma decorativa utilizados para decorar alrededor de ventanas, puertas, cornisas y esquinas internas y externas. Vamos a ver el acabado de cemento de capa suave. Esta es una tendencia cada vez más popular en la industria y los propietarios pagarán por un estuco de capa suave de calidad. Le mostraremos métodos de resistencia a las grietas y cómo cumplir con las expectativas del propietario. La parte final del emplastado será emparcheamiento o remiendo. Le mostraremos técnicas de remiendo adecuadas y le daremos sugerencias. Tener este conocimiento y habilidad puede aumentar el uso de estuco y hacerlo más empleable. En el módulo 4 lo dejamos con una finalización de la capa marrón o capa final. La capa marrón en un conjunto de estuco de 3 capas completa la capa base. La capa de acabado se aplica a la capa base perfectamente seca y curada. La capa marrón debe ser curada húmeda para asegurarse que tenga suficiente fuerza y debe fijarse en 7 días por código antes de aplicar la capa de acabado. En el módulo 4 hablamos de la importancia del curado húmedo y esto no se debe tomar a la ligera. ¿Cómo puede un emplastador o incluso un inspector de edificios decir si la capa marrón o capa final de cemento está suficientemente curada? La SMA recomienda la prueba del clavo. Esto ha sido aplicado durante varias décadas por innumerables inspectores de construcción de la ciudad que están familiarizados con el estuco. La prueba del clavo se puede hacer con un simple clavo. Si está duro, está totalmente curado y no se necesita más prueba. Considere que no hay ningún requisito para una prueba de compresión en cualquier revestimiento exterior. Si la capa final está dura y han pasado 7 días, está lista. Este es un buen momento para volver a revisar el estuco de una capa. Esto se debe a que en el estuco de una capa no se tiene que esperar 7 días para el curado antes de aplicar la capa de acabado. Sabemos que a muchos emplastadores no les gusta el estuco de una capa y el por qué. La razón es que se pierde la ventaja de la absorción de la capa base que puede hacer que la capa marrón sea más fácil de flotear y trabajar. Sin embargo, hay algunas ventajas al uso de estuco de una capa y usted debe tener mente abierta a las opciones y entender los beneficios que van más allá de no tener que esperar 7 días para aplicar el acabado. Todos los exteriores requieren más esponja bajo el revestimiento. El estuco de una capa fue uno de los primeros sistemas en hacer esto. El estuco de una capa con esponja es 100% compatible con el código. Tiene opciones de drenajes adicionales y puede ponerse un acabado igual que el estuco de 3 capas. La SMA recomienda asistir a un programa de estuco de una capa organizado por los fabricantes de la SMA. El estuco de una capa se puede hacer sobre una variedad de revestimientos, pero la espuma rígida es la más común.
Todas las mallas pueden ser utilizadas según lo permitido por el fabricante. La espuma rígida debe ser específicamente para el estuco de una capa. Esto incluirá una lengüeta y una ranura en el borde superior para mantener el agua fuera y canales de drenaje para ayudar a que el agua incidental escape más rápido. Los sistemas de una sola capa solo requieren una barrera resistente al agua, papel de construcción, envoltura o producto aplicado con fluido aprobado cuando se incorporan canales de drenaje o una alfombra de drenaje en el sistema. La instalación es prácticamente la misma que con la aplicación de 3 capas con el tapajuntas estilo teja, y papel de construcción es fundamental. El estuco de capa dura es un material quebradizo relativamente delgado y, como todos los productos de cemento, está sujeto a agrietarse ocasionalmente cuando se somete a algún esfuerzo. Es un hecho que las paredes enmarcadas se flexionan y se verán más afectadas a los vientos fuertes que las paredes de mampostería. Esto significa que el agrietamiento puede ser un problema real en el estuco. Afortunadamente, cuando se siguen buenas prácticas como el uso de buenos materiales, la preparación de la superficie, la mezcla y aplicación adecuada del emplastado, la mayoría de las grietas son solo como la línea de un cabello y un alcance bastante limitado. Sin embargo, algunos propietarios quieren el estuco libre de grietas. Los fabricantes de SMA producen una lámina nombrada sistema de base y malla, que puede proporcionar una membrana flexible delgada. Esta lámina ha probado reducir en gran medida las grietas en el estuco. Estos sistemas de supresión de grietas son opciones adicionales a un estuco de capa dura estándar. Se pueden utilizar en estuco de una capa, 3 capas o incluso sobre un acabado de estuco existente. Hay 2 tipos básicos de capas delgadas disponibles: polímero modificado, es basado en cemento, o una capa base no cementosa o capa base NCB. La capa basada en cemento viene en bolsas, mientras que el recubrimiento sin cemento NCB viene en cubetas. La capa delgada sin cemento está diseñada para ponerse sobre acabados acrílicos existentes, revestimientos de malla de fibra de vidrio y superficies pintadas. La base de cemento o embolsado es para cemento convencional de la capa marrón o capa base. Es muy importante entender que algunas capas base no van a funcionar sobre algunas superficies y algunos acabados no funcionarán sobre algunas capas base. Hable con su distribuidor de materiales SMA o la representación de los fabricantes para asegurarse de que todos los materiales son compatibles. Los errores son muy costosos. La aplicación de la base y la malla debe hacerse correctamente para que sea un sistema de supresión de grietas eficaz. La base y el sistema de malla comienzan con la preamortiguación de la capa base con agua. A continuación, el emplastador aplica uniformemente una capa delgada de polímero enriquecido con cemento a la pared. Esta capa delgada debe tener aproximadamente de 1/6 a 1/8 de pulgada de espesor. Es fundamental aplicar la capa base a la pared primero. Con la llana se desparrama en la malla mientras la capa base esté fresca y húmeda. Usar un tipo de malla pegajoso y aplicar una base sobre la malla es una receta para el desastre. La malla debe estar incrustada en el polímero enriquecido con cemento para trabajar. Un emplastador experto aprenderá a usar la llana para cortar la malla en medidas que sean manejables para aplicarse.
La malla es típicamente de una medida estándar de 4.5 onzas utilizada en la mayoría de los sistemas EIFS. El emplastador comienza presionando la parte superior de la malla en la capa delgada húmeda. Es importante asegurar un traslapado mínimo de 2 pulgadas en todos los bordes y extremos. El emplastador pasa toda la llana sobre la parte superior para asegurar que la malla se mantenga en su lugar. Luego, con la llana incrusta la malla en la capa base. Se recomienda comenzar cerca del centro, esparciéndose hacia afuera. Esto ayuda a eliminar todas las arrugas en la malla. El proceso se repite hasta que la pared está completamente cubierta con una malla incrustada en la capa delgada, incluyendo la malla traslapada en todos los bordes y extremos, presionando la malla hacia adentro para mantenerla en su lugar. Luego se pasa la llana, incrustando la malla en la capa base húmeda. Es importante eliminar todas las arrugas u objetos extraños que impidan que la malla esté plana e incrustada. Después de que la malla está incrustada, probablemente será necesario poner una segunda capa para cubrir la malla por completo. No se debe de ver ningún color de malla o marcas de malla notables. Para la capa de acabado de cemento, se recomienda flotear ligeramente la capa delgada para proporcionar una superficie ligeramente áspera para que sea una buena llave en la capa de acabado de cemento. No tener malla visible es fácil de entender, pero ¿a qué se refiere con marcas o patrón de malla notable y por qué? Esta capa delgada no tiene ni un color ni siquiera un patrón de malla. Esta capa delgada tiene un patrón ligero, pero no es notable, por lo cual está bien. Si el patrón es notable en la capa delgada y la textura es una textura fina, como este acabado de arena fina, es probable que el patrón se note. Esta capa delgada debería haber tenido más material, particularmente cuando se utilizan acabados finos. Las paredes planas de estuco son fáciles y a veces consideradas aburridas por los diseñadores. Lo que se conoce como elementos decorativos o diseños se hacían tradicionalmente enmarcando y envolviendo los marcos con papel y alambre. Esto todavía se puede hacer y proporcionar una forma decorativa duradera. En la actualidad, vemos más uso de la forma de espuma o esponja que se adhiere a la capa final y luego recubierto con una base y malla. El crecimiento de los moldes de espuma para estuco ha sido enorme. Pueden ponerse en alrededores, estribos, esquinas o cornisas. Hay dos métodos para la instalación de los moldes. Muchos los forman en el sitio de trabajo utilizando espuma bruta y con la llana o paleta ponen la malla sobre el molde de espuma. Es un proceso en capas. Este proceso en capas también resalta un patrón de malla que es notable y necesita un segundo recubrimiento antes de la capa de acabado. Otra opción es tener los moldes de espuma prefabricados. Estos suelen venir en secciones que se adhieren a la capa marrón ya seca. Pueden ser cortados para encajar o ingleteados y luego recubiertos. Todas las uniones deben tener malla y ser recubiertas. Los moldes de espuma pueden venir casi en cualquier estilo y pueden ser muy detallados. Algunos incluso pueden parecerse a los moldes de hormigón prefabricado.
pero son solo una fracción del peso y el costo. Esto hace que el estuco sea más deseable y sus habilidades más negociables. Es importante asistir a las clases de entrenamiento de los fabricantes para aprender a instalar los productos más recientes y con los que quizá no esté familiarizado. Todos queremos éxito. Los fracasos perjudican nuestro futuro colectivo. Mientras que la mayoría del estuco se hace con acabado de arena o algunos texturizados menores, la gama de texturas es limitada solamente por nuestra imaginación y la habilidad de los emplastadores. Mientras que estos parecen de madera, nieve u otros materiales, son emplastes de cemento aplicados a una malla de metal y luego moldeados, tallados o esculpidos para proporcionar una forma deseada. Este trabajo puede parecer fuera de moda, pero en realidad está creciendo. A menudo llamado chips, parques de atracciones, casinos e incluso hoteles están buscando trabajadores especializados en emplaste de cemento. Este chip ha sido moldeado y utilizará una pintura para base de cemento que es similar a la capa de brisa para pintar el emplaste gris. El estuco es único en eso. No solo tiene una amplia variedad de texturas, cada emplastador e incluso regiones pueden tener pequeñas variaciones. El más común es el acabado de arena o floteado. La textura está determinada principalmente por el tamaño del agregado o de arena utilizado. El más común para el acabado de cemento es 16-20, que es un mediano, y 20-30 para el acabado fino con frata o floteador. La textura de encaje español era muy popular ya que es rápida de aplicar y oculta imperfecciones. El acabado Misión o Santa Bárbara es un acabado liso que simula diversas caras de gato. El acabado de máquina o dash es un aspecto de punteado que se logra rociándolo. Un acabado dash también se puede hacer con un cepillo de cerdas rígidas llamado cepillo de tablero. El acabado de emplaste raspado es más popular en otros países. La textura de barrido con la paleta es una textura muy áspera y popular en algunas áreas desérticas. La textura peinada es hecha utilizando una herramienta escarificadora utilizada para la capa base. Mármol crete es una textura donde los pedazos de mármol se arrojan en una capa de asiento y una vez fue muy popular en proyectos comerciales. Un ejemplo de variaciones regionales es el mármol. En Florida, los pedazos para el mármol crete tendrían que ser enviados desde fuera del estado. Resulta que las conchas marinas no solo se ven similares al mármol, son bastante abundantes y mantienen el costo bajo. Es necesario lavar las conchas para eliminar toda la sal y arenas sueltas. Esto se puede hacer en el sitio de trabajo usando una malla de metal como una especie de colador. La capa de asiento es típicamente un emplaste de cemento blanco en el que las conchas se ponen. Las conchas o pedazos de mármol deben ser presionados en el emplaste para nivelar la superficie y asegurar las conchas o pedacitos de mármol. El acabado con arena o floteo con esponja es una textura muy popular. Se puede hacer con un acabado de acrílico o cemento. Para el acabado de cemento y arena, la bolsa de base es gris o blanca. La base del 10 al 100 es blanca y del 20 al 200 es gris. Para el color integral, simplemente agregue un paquete de color a una bolsa de base. Asegúrese de que la base es la correcta para el color seleccionado.
Mezcle bien el material. Para el acabado de arena se usa un esparabel y la llana sobre la capa base prehumedecida. La parte superior y los bordes deben ser cortados primero para mantener el borde preciso y limpio. A continuación, con la llana se pone una capa delgada sobre la pared, manteniendo el espesor lo más uniforme posible. Los acabados de cemento se aplican típicamente usando una llana, pero también se pueden aplicar a una capa marrón o capa final mojada usando una frata o floteador de esponja roja. Este es un método de aplicación muy común en California. Debido a que el acabado es a base de cemento, el acabado delgado absorberá o perderá el agua de la mezcla bastante rápido. Para lograr un acabado de arena o floteo de esponja uniforme, se requiere agregar agua frecuentemente al cemento aplicado. Esto se puede hacer con un cepillo de tablero, bomba especial de roceo o con una boquilla de roceo especial en alta producción, disponible en los almacenes de materiales de emplaste. Una vez que esté perfectamente mojado, el emplastador utiliza una frata o floteador de esponja verde para sacar la textura de arena. Es importante asegurarse de que no solo está moviendo la arena en la superficie, ya que esto resultará en marcas antiestéticas bajo cierta iluminación. El movimiento floteante es circular con una presión uniforme y utilizando la cantidad correcta de agua para sacar la textura de arena deseada. Esta es una habilidad y requiere práctica con un toque ligero y presión correcta. No llevar la arena a la superficie del acabado de cemento a menudo resaltará imperfecciones. Si miramos de cerca este acabado de arena, podemos ver las líneas de derecha a izquierda. Este es el resultado de mover solo la arena en la parte superior o la superficie. La pared probablemente se veía muy bien al momento de la aplicación. Sin embargo, cuando la luz baja o lo que llamamos iluminación crítica pega en esta pared, las imperfecciones justo debajo de la superficie se pueden ver fácilmente. Un ejemplo es esta pared que se ve bien incluso con la luz reflejada, pero cuando la iluminación crítica pega en la pared, pequeñas imperfecciones sobresalen. Algunos emplastadores han optado en duplicar la capa de acabado en las paredes que son muy visibles. La segunda capa puede ayudar. Sin embargo, flotear completamente la arena en un acabado de floteo es la opción más tradicional. Aprender esto toma tiempo, ya que flotear el acabado de cemento con arena es un trabajo de oficio. La textura del acabado de arena es muy común en los productos de acabados acrílicos. Los acrílicos pueden usar paletas de color o vienen premezclados en cubeta. La aplicación es con una llana de acero aplicada en una fina capa en la capa base de cemento. La pintura base ayudará con la cobertura y la funcionalidad. A diferencia del acabado de cemento que utiliza un floteador de esponja, el acabado acrílico utiliza un floteador de plástico duro. El movimiento y la presión son similares al uso de la frata o floteador de esponja verde, y los lapsos de tiempo son críticos. Sin embargo, usted no está sacando la arena, sino más bien haciendo que la arena se alinee y ruede en su lugar. Un acabado de arena con acabado acrílico es más fácil de lograr que con cemento. El color también será más uniforme.
Hay muchas maneras de cortar esquinas en estuco o sistemas similares al estuco. Uno es aplicar la capa de acabado directamente a un revestimiento sin malla o capa base. Mientras que su empleador puede instruirle a hacer esto y usted debe seguir sus instrucciones, usted tiene el derecho de señalar que esta no es una práctica aprobada por la industria y ciertamente viola cualquier garantía de los fabricantes. Luego, proceda según sus instrucciones. Con la amplia variedad de texturas para estuco, no debería sorprender que las herramientas utilizadas para crear estos efectos sean igualmente amplias. Por ejemplo, el acabado Dash se realiza por máquina. En proyectos grandes, la bomba de tubo de estator mencionada en el módulo 4 es la mejor. Para proyectos más pequeños, la tolva de mano con un compresor de aire funciona bien. Con la tolva de mano, la primera capa se aplica típicamente con herramientas manuales y luego se añade textura con la máquina. Un pincel de tablero puede funcionar para proyectos muy pequeños. Las estrías o líneas creadas en este acabado de estuco se realizan típicamente con un peine de emplaste o escarificador. En los casos en que se desean patrones inusuales, las herramientas personalizadas son posibles. El estuco de capa lisa es muy deseado. Es el aspecto, la sensación y coincide con muchos estilos de arquitectura. El problema son las expectativas de los propietarios, las limitaciones en los materiales y a menudo los propietarios no están dispuestos a pagar un precio para satisfacer sus expectativas. Dos de las mayores quejas son las grietas y lo disparejo. Cubrimos la lámina base y malla que puede ayudar con grietas antiestéticas. Le daremos consejos sobre cómo hacer que sus ángulos y esquinas se vean más rectos. También podemos ayudar a igualar el color. Sin embargo, cuanto más oscuro sea el color, mayor probabilidad de que el color sea desigual. Lo primero es empezar con una capa final o capa marrón bien plana. Debe ser floteada con fuerza y los ángulos cortados limpios y rectos. No será posible enderezar una pared o esquinas con un acabado de cemento. Aunque no es necesario, es muy recomendable tener una base y malla aplicada a la capa final o capa marrón, como discutimos anteriormente. Luego, utilice materiales hechos específicamente para un acabado de estuco liso. Tienen ingredientes para ayudarle a utilizar la llana más fácilmente y la superficie más suave. Lo primero que se tiene que considerar es el tamaño de la cuadrilla de trabajo. El trabajo suave de la llana resaltará las imperfecciones y esto incluye líneas de andamios. Para obtener el mejor aspecto, probablemente tendrá que asegurarse de tener suficientes trabajadores para tener una unión impecable, sin líneas de andamios. Esto puede significar trabajar por encima o por debajo de otros trabajadores. Antes del emplastado, la pasta adhesiva cumple varias funciones. Ayuda incluso o minimiza la succión de la capa base, proporciona más tiempo laboral y puede ayudar a proporcionar un acabado de color más uniforme. Debe utilizar materiales que se vinculen y recomendados por el fabricante de estuco. Primera capa es aplicada. Para ayudar a prevenir ángulos y esquinas ondulados,
Se recomienda rellenar el ángulo y a continuación utilizar una escuadra recta para crear una línea limpia. El uso de la escuadra para establecer una línea recta le ayudará en gran medida después de aplicar la segunda capa con la llana. Como los ángulos interiores y exteriores están llenos de estuco de cemento, algunas esquinas deben hacerse utilizando una herramienta de ángulo como se muestra. Hay herramientas tanto para adentro como para afuera y vienen en una variedad de estilos. Estos son los más comunes. Para los radios de las esquinas, intente aplicar una cantidad uniforme de material y cree un radio uniforme tan liso como sea posible. Los radios de las esquinas pueden ser difíciles de mantener uniformes y atractivos. Para obtener una capa lisa es muy recomendable recorrer los radios de las esquinas antes de emplastar y sobre todo el vínculo final. Esto es cuando las reparaciones o correcciones se realizan mejor. En este caso, el emplastador utiliza una capa de acabado y se mezcla en un acelerador para un ajuste más rápido. A continuación, se empareja el radio del ángulo para una esquina más suave. La SMA produce papeles técnicos para ayudar a los diseñadores y emplastadores con expectativas y consejos útiles sobre el emplastado. La primera capa se deja reafirmar antes de aplicar la segunda capa o acabado. Muchos utilizarán una frata o floteador marrón o duro para derribar las líneas de las llanas y darle un ligero toque áspero a la superficie de la primera capa. Esto proporciona una buena base para la segunda capa. El lapso de tiempo en que se realiza es crítico. La capa inferior o primera capa debe ser lo que muchos llaman verde. Es firme pero no del todo. Podemos pensar en ello como un cojín para la segunda y última capa. Estos cojines absorberán las líneas de la llana. El lapso de tiempo no se puede prolongar de más. Algunas cuadrillas utilizan una pequeña cantidad de acelerador en la primera capa para ayudar a acelerar el proceso. En la capa final, utilizando el material correcto con cantidades limitadas de agua y el agente adhesivo, permiten que se haga un emplaste de cemento liso y sin emplastar de más, sea deliberado y eficiente para evitar el exceso de emplaste. Las uniones frías deben evitarse a toda costa. Se necesita una buena frata o paleta de acero con una mano experta para hacer un emplaste suave. Algunos trabajadores han encontrado otras herramientas útiles como los esparcidores de plástico, los cuales son usados en talleres de laminado de auto. Pueden ayudar con áreas pequeñas. El emplaste liso tiene aditivos que producen lo que llamamos grasa. Esta es la crema del emplaste sin agregado utilizado para llenar pequeñas imperfecciones. Emplastar de más una área puede causar demasiada grasa en la superficie y conducir a lo que se conoce como grieta de cocodrilo. No todo el emplaste liso está perfectamente liso, plano o parejo. A algunos diseñadores les gusta lo que la industria llama una textura de joroba y golpe. Las ondulaciones pueden estar en el acabado, pero por lo general se hacen en la capa final. El Santa Bárbara para un acabado misión es otro acabado liso que incorpora imperfecciones a propósito, o lo que llamamos caras de gato. Este efecto es creado aplicando una segunda capa sobre la primera con áreas abiertas más grandes. Luego, a medida que emplastamos el acabado, se cierra el vacío creando un tipo distintivo de textura inversa. Las caras de gato tendrán una forma irregular y deben ser espaciadas al azar pero consistentes. Hacer que estas texturas se vean atractivas requiere algo de práctica.
Las capas de acabado acrílico son muy populares y también se pueden hacer en una variedad de texturas, incluyendo la lisa. Cada fabricante tiene propiedades únicas y usted debe buscar las instrucciones de ese fabricante en su línea de productos. Aunque normalmente está diseñado para EIFS, la mayoría también se puede aplicar a una capa base de estuco preparado debidamente. Pintar estuco es una opción. La pintura se puede aplicar a acabados de acrílico o cemento. La SMA publicó un documento técnico para ayudar a diseñadores, propietarios y contratistas con sus decisiones, como los lapsos de tiempo. El cemento es alto en alcalinidad. La mayoría de las pinturas no reaccionan bien al cemento altamente alcalino. Se hace referencia a la alcalinidad como un número de pH y 7 es considerado neutral. El emplaste de cemento generalmente pierde su alcalinidad en la primera o segunda semana. La SMA recomienda que el pH debe estar en 8 antes de pintar estuco. La SMA también prefiere que las pinturas sean permeables al vapor. Esto significa que la pintura pueda respirar. Los elastoméricos hacen un gran trabajo ocultando grietas, pero pueden ser un recubrimiento de goma que puede sellar la humedad. Si el agua busca su cauce y entra, y por lo general eso es lo que pasa, esa humedad busca salir y si no puede salir como vapor, puede viajar hacia abajo y eventualmente hacer que el recubrimiento de goma se ampolle. La SMA recomienda una selección refinada de los recubrimientos de pintura para estuco. El acabado de cemento es económico de aplicar. Un problema son las inconsistencias en el color. Los fabricantes de revestimientos de acabado de cemento SMA fabrican un producto llamado capa de niebla. Se trata de una pintura cementicia hecha específicamente para acabados de cemento de color. Igualan los colores y se utiliza para mezclarse en algunas áreas decoloradas. La bomba de roceo tipo jardín funciona mejor. La bolsa de capa de niebla es la base y es necesario mezclar un paquete de color con agua. La mezcla se cuela por un sedazo. Cabe señalar que para hacer el color un poco más claro, añadir agua no hará que esto suceda. Simplemente está poniendo menos del material de tinte equivocado. Necesitará agregar más base. Es lo mismo con un tono más oscuro. Es necesario agregar más colorante. Una gran ventaja del estuco es que puede ser remendado o parchado. Para las aberturas, proporciona una malla o respaldo seguro en la abertura. También se recomienda que los bordes del parche sean ásperos e irregulares para un mejor agarre con el nuevo emplaste. El área a remendar debe estar lo más libre de polvo posible. El polvo puede actuar como un interruptor de la unión. No se requiere un agente adhesivo, pero tampoco es una mala idea. Puede utilizar una capa de acabado de cemento, rellenar el vacío si se le añade lo que se llama luminado o fondue. Este es un acelerador de ajuste. Cuando más luminado o fondue añadió, más rápido estará terminado. Después de llenar el vacío, raspar hacia atrás alrededor de los bordes para dejar espacio para la nueva capa de acabado. Pula el nuevo acabado y la textura para que coincidan.
Esto concluye el módulo 5. Como su anfitrión, quiero darle las gracias por ver esta serie y hacerle saber que la SMA y nuestro personal están aquí para ayudarle. Si desea tomar el examen de comprensión para emplastado que incluye los módulos 3, 4 y 5, pónganse en contacto con la oficina de la SMA.